En el territorio donde termina lo conocido y se disuelven los mapas heredados, Sagitario levanta su estandarte de fuego. No es un signo que habite en la seguridad de lo probado ni en la calma de lo predecible. Su energía nace precisamente en el borde, en el umbral donde la razón duda y el espíritu avanza. Allí, en lo desconocido, Sagitario reconoce su hogar ancestral, porque sabe que los milagros no se revelan a quienes permanecen inmóviles, sino a quienes se atreven a caminar cuando la niebla aún no se ha levantado. Regido por Júpiter, el gran expansor, Sagitario porta una conciencia que no acepta límites impuestos por el miedo, la costumbre o el pasado. Su fuego no es destructivo, es iniciático. Es el fuego de la antorcha que guía a través de territorios inexplorados, el fuego que ilumina verdades que aún no tienen nombre. Cuando Sagitario se adentra en lo desconocido, no lo hace con ingenuidad, sino con una fe profunda en que el universo responde al movimiento valiente. Cada paso hacia lo incierto activa fuerzas invisibles, sincronicidades que solo aparecen cuando el alma se alinea con su propósito de expansión. En la mitología celeste, Sagitario es el arquero que apunta más allá del horizonte visible. Su flecha no busca un blanco inmediato, sino una visión futura. Lo desconocido no es un vacío para este signo, sino un campo fértil donde germinan los milagros que aún no han sido soñados. Allí se despiertan talentos dormidos, se revelan caminos alternativos y se rompen ciclos que parecían inamovibles. Sagitario comprende que el universo premia la osadía consciente, y que cada salto al vacío es, en realidad, un acto de confianza cósmica. La energía sagitariana enseña que los milagros no siempre llegan envueltos en luz suave, a veces aparecen como desafíos, rupturas o cambios inesperados. Pero incluso en el caos, Sagitario reconoce una señal. Lo desconocido pone a prueba la fe, expande la mente y fortalece el espíritu. En ese proceso, la verdad se vuelve más grande que cualquier certeza anterior. El milagro no es solo el resultado final, sino la transformación interna que ocurre al atravesar lo incierto sin perder la esperanza. En el plano espiritual, Sagitario actúa como un alquimista de la experiencia. Convierte el miedo en sabiduría, la duda en aprendizaje y la caída en impulso renovado. Cada vez que se elige avanzar sin garantías, Júpiter abre puertas invisibles. Aparecen aliados inesperados, oportunidades que parecían imposibles y señales que confirman que el camino, aunque incierto, está protegido. Así operan los milagros sagitarianos, no como regalos caídos del cielo, sino como respuestas vivas a un espíritu que se niega a encogerse. El fuego mutable de Sagitario no se estanca, se adapta, se expande y se reinventa. Por eso, lo desconocido no lo consume, lo aviva. En ese territorio sin certezas, Sagitario recuerda su misión esencial: explorar, comprender y trascender. Cada experiencia nueva amplía su visión del mundo y del sentido de la existencia. Los milagros surgen cuando la conciencia se expande lo suficiente como para reconocer que el universo no es un lugar hostil, sino un vasto aliado para quien se mueve con honestidad interior. Astrológicamente, Sagitario simboliza el viaje del alma que ya no se conforma con sobrevivir. Busca significado, verdad y propósito. Lo desconocido es el escenario donde esa búsqueda se vuelve real. Allí se caen las máscaras, se disuelven las falsas seguridades y emerge una fuerza interna que no dependía de nada externo. Ese despertar es uno de los milagros más profundos: descubrir que la fe no está en el destino, sino en la capacidad de avanzar incluso sin comprenderlo todo. Cuando Sagitario abraza lo desconocido, se convierte en faro para otros fuegos. Su ejemplo demuestra que la expansión es una ley natural del espíritu y que el estancamiento es una ilusión aprendida. Cada milagro vivido en lo incierto deja una huella energética que se expande más allá del individuo, tocando destinos, tiempos y realidades paralelas. Así, el arquero zodiacal no solo cruza fronteras personales, sino que abre caminos colectivos. En el gran diseño cósmico, Sagitario recuerda que el miedo no es una señal de retroceso, sino una puerta. Detrás de ella se esconden las respuestas que no se alcanzan desde la comodidad. Los milagros no viven en la repetición, viven en el salto. Y lo desconocido, lejos de ser una amenaza, es el lenguaje que el universo utiliza para invitar a crecer. Sagitario lo entiende de manera instintiva: cada vez que se atreve a avanzar sin certezas, el cosmos conspira para sostenerlo, revelando que los mayores milagros siempre han esperado más allá del horizonte visible. Más allá del impulso inicial de cruzar lo desconocido, Sagitario encarna una relación sagrada con el tiempo. No vive anclado al pasado ni obsesionado con el resultado inmediato.
Su conciencia se mueve en un presente expansivo donde el futuro es una promesa viva y maleable. Esta percepción temporal le permite comprender que los milagros no siempre son instantáneos, sino procesos que se activan cuando el alma entra en coherencia con su destino. Lo desconocido, entonces, no es solo un espacio físico o emocional, sino un tiempo aún no manifestado que responde a la fe sostenida. En la arquitectura invisible del zodiaco, Sagitario actúa como un puente entre el mundo material y las leyes superiores. Su naturaleza filosófica le permite leer señales donde otros solo ven coincidencias. Cada experiencia inesperada se convierte en un mensaje cifrado del cosmos. Esta capacidad de interpretar el sentido oculto de los eventos es uno de los milagros menos comprendidos del signo. No se trata de suerte, sino de una afinación interna que permite reconocer el orden secreto que gobierna el aparente caos. El vínculo de Sagitario con lo desconocido también se expresa en su relación con la verdad. No acepta verdades impuestas ni dogmas cerrados. Su espíritu necesita explorar, contrastar y vivir la experiencia directa. Por eso, muchos de sus milagros nacen cuando se atreve a cuestionar lo establecido. Al romper creencias limitantes heredadas, libera una energía que estaba atrapada en estructuras obsoletas. Esa liberación abre espacio para nuevas realidades, nuevas versiones del ser y nuevas posibilidades que antes parecían inalcanzables. Existe en Sagitario una alquimia emocional particular. A diferencia de otros signos de fuego, no se consume en la reacción inmediata. Transforma la emoción en visión. Incluso el dolor, cuando aparece en territorios desconocidos, es elevado a comprensión. Esta transmutación es una fuente profunda de poder espiritual. Los milagros surgen cuando la experiencia deja de ser una herida y se convierte en sabiduría activa. En ese punto, la historia personal deja de repetirse y comienza a evolucionar. La energía sagitariana también guarda una conexión íntima con el viaje físico como reflejo del viaje interior. Cambiar de entorno, explorar nuevos paisajes, culturas o ideas activa portales internos que estaban dormidos. Cada desplazamiento hacia lo desconocido reorganiza la conciencia y despierta memorias antiguas del alma viajera. No es casualidad que muchos milagros sagitarianos ocurran lejos del punto de origen, cuando el espíritu se libera de las viejas coordenadas que limitaban su expansión. En el plano kármico, Sagitario cumple la función de liberar ciclos que se han prolongado más allá de su propósito. Su energía corta la repetición y empuja hacia la evolución. Lo desconocido aparece entonces como una interrupción necesaria del destino lineal. Situaciones inesperadas, encuentros improbables o decisiones repentinas actúan como llaves que cierran puertas antiguas y abren rutas completamente nuevas. El milagro no es evitar el cambio, sino reconocerlo como una corrección divina del camino. La fe sagitariana no es pasiva ni ciega. Es una fe dinámica que se fortalece con la acción. Cada paso hacia lo incierto reafirma la confianza en una inteligencia superior que sostiene el movimiento. Esta relación activa con lo divino convierte a Sagitario en un CEO creador consciente de su realidad. Los milagros no llegan como concesiones externas, sino como respuestas armónicas a un espíritu que se atreve a participar en el diseño de su propio destino. También existe un aspecto silencioso y poco mencionado de Sagitario, su capacidad de sanar a través del ejemplo. Al avanzar sin certezas, inspira a otros a romper sus propios límites invisibles. Su travesía por lo desconocido deja una estela energética que otros pueden seguir. Así, los milagros individuales se multiplican en lo colectivo. Cada acto de valentía personal resuena en el campo común, elevando la frecuencia de posibilidades para todos. En los niveles más profundos, Sagitario recuerda que el universo no se revela por completo a quien exige garantías. La revelación ocurre en el movimiento, en la entrega al proceso, en la aceptación de no tener todas las respuestas. Lo desconocido es el lenguaje iniciático del cosmos, y Sagitario es uno de sus intérpretes más fieles. Allí donde otros ven vacío, este signo percibe potencial. Allí donde otros se detienen, su fuego se enciende. Así, los milagros de Sagitario no son excepciones a la ley, sino expresiones naturales de una conciencia alineada con la expansión. Cada vez que se cruza un umbral sin miedo, se activa una fuerza antigua que recuerda que el destino no es un punto fijo, sino un viaje vivo. En lo desconocido, Sagitario no se pierde, se encuentra, se expande y confirma que el verdadero milagro es atreverse a seguir avanzando cuando el horizonte aún no revela su forma. Existe también en Sagitario una relación profunda con el vacío como espacio creativo.
No el vacío como carencia, sino como pausa sagrada entre una certeza que muere y una verdad que aún no ha nacido. En ese silencio fértil, cuando lo conocido ya no sostiene y lo nuevo todavía no se revela, la energía sagitariana permanece encendida. No huye del no saber. Lo honra. Porque entiende, a un nivel instintivo, que el universo crea primero despojando. Muchos de los milagros que emergen de lo desconocido nacen precisamente cuando se sueltan expectativas, identidades antiguas y relatos que ya no vibran con la expansión del alma. Sagitario guarda una afinidad especial con las leyes invisibles que rigen la abundancia espiritual. No busca acumular, busca circular. Su fuego se renueva cuando se comparte, cuando la experiencia vivida se transforma en enseñanza, visión o inspiración. Por eso, lo desconocido no solo trae recompensas personales, sino un caudal de sentido que se expande hacia otros planos. Cada revelación obtenida en territorios inexplorados se convierte en una semilla que puede germinar en múltiples conciencias. El milagro se amplifica cuando el conocimiento deja de ser posesión y se convierte en legado. En lo profundo de su arquetipo, Sagitario encarna la confianza en la justicia cósmica. Incluso cuando los caminos se vuelven inciertos o parecen contradecir la lógica humana, existe una certeza interna de que todo movimiento tiene un propósito mayor. Esta confianza no elimina las pruebas, pero las resignifica. Las caídas no son fracasos, son recalibraciones del rumbo. Lo desconocido actúa entonces como un maestro severo y generoso a la vez, empujando a soltar el control para alinearse con una inteligencia más vasta. Hay en Sagitario una valentía que no proviene de la ausencia de miedo, sino de la imposibilidad de vivir sin expansión. Permanecer en lo conocido sería una forma de extinción lenta. Por eso, su impulso hacia lo desconocido es también un acto de supervivencia espiritual. El alma sagitariana necesita crecer como el fuego necesita oxígeno. Cada frontera cruzada renueva su vitalidad y reactiva su conexión con el sentido profundo de existir. En ese proceso, los milagros surgen como señales de que la vida responde cuando se la honra con movimiento. Otro aspecto poco explorado es la relación de Sagitario con la verdad interior frente a la verdad externa. Lo desconocido obliga a escuchar una brújula más sutil, una voz que no depende de aprobaciones ni validaciones externas. Al seguir esa guía interna, se despierta una coherencia poderosa entre pensamiento, acción y propósito. Esa coherencia es un imán para los milagros, porque el universo responde con mayor claridad cuando la intención no está fragmentada. Sagitario también custodia el arquetipo del aprendiz eterno. No importa cuánta experiencia acumule, siempre se aproxima a lo desconocido con humildad esencial. Esta disposición a aprender, incluso después de grandes conquistas, mantiene abierta la puerta de lo extraordinario. Los milagros no visitan a quienes creen saberlo todo, sino a quienes conservan la capacidad de asombro. En Sagitario, el asombro no es ingenuidad, es una forma avanzada de sabiduría. En el plano energético, lo desconocido actúa como un detonador de potencial latente. Capacidades que parecían inexistentes se activan bajo presión creativa. La intuición se afina, la percepción se amplía y la resiliencia se fortalece. Sagitario descubre que posee recursos internos que jamás habría conocido sin el desafío de lo incierto. Ese descubrimiento es, en sí mismo, un milagro silencioso que transforma la relación con la vida. También existe una dimensión profética en la energía sagitariana. Al aventurarse donde otros no se atreven, este signo capta visiones del futuro antes de que se manifiesten plenamente. No se trata de predicción literal, sino de sensibilidad a las corrientes evolutivas. Lo desconocido revela tendencias, verdades emergentes y nuevos paradigmas. Sagitario actúa como explorador del mañana, trayendo de regreso fragmentos de futuro que luego se integran al presente. Finalmente, en lo más alto de su expresión, Sagitario comprende que lo desconocido no está fuera, sino dentro. Cada viaje externo es un reflejo de una expansión interna. Cada milagro visible es la consecuencia de una transformación invisible. Cuando esta comprensión se integra, el miedo pierde su poder y el camino se vuelve una iniciación constante. El horizonte deja de ser un límite y se convierte en una invitación perpetua. Así, Sagitario camina sabiendo que no todos los milagros brillan de inmediato, pero todos dejan huella. En lo desconocido no hay castigo ni error, solo revelación progresiva. Y mientras exista un paso más allá de lo conocido, el fuego sagitariano seguirá avanzando, fiel a su naturaleza, recordando que el universo siempre responde a quien se atreve a expandirse más allá de sí mismo.
En la vastedad simbólica del cielo, Sagitario también guarda una relación íntima con el riesgo consciente como acto sagrado. No se trata de imprudencia, sino de la comprensión profunda de que toda expansión auténtica exige atravesar un punto de no retorno. En ese instante en que ya no es posible volver atrás, la energía sagitariana se alinea con una fuerza superior que reorganiza la realidad. Los milagros surgen cuando la decisión es total, cuando el alma se compromete sin reservas con el camino elegido, incluso sin conocer su desenlace. Existe en Sagitario una resonancia especial con las fuerzas del destino que se activan únicamente cuando se abandona la zona de control. Lo desconocido funciona como un umbral iniciático que despierta memorias arquetípicas antiguas, la del explorador, la del visionario, la del portador de fuego. Estas memorias no pertenecen solo a una vida, sino a una cadena evolutiva del alma que reconoce en la expansión su propósito recurrente. Cada vez que Sagitario avanza hacia lo incierto, reactiva un pacto antiguo con el universo: crecer, aprender y transmitir. En el nivel más sutil, Sagitario comprende que el milagro no siempre consiste en obtener, sino en liberar. Muchas veces, lo desconocido llega para despojar de cargas invisibles, lealtades obsoletas o promesas que ya no sostienen la verdad interior. Ese acto de liberación puede sentirse como pérdida desde la mente, pero desde el espíritu es una restauración. El alma recupera espacio, ligereza y dirección. En ese vacío renovado, lo nuevo puede finalmente manifestarse. La energía sagitariana también se expresa como una fuerza de alineación moral y ética. Al internarse en territorios no explorados, surge la necesidad de actuar con integridad profunda, porque en lo desconocido no existen reglas externas claras. Todo se decide desde la conciencia. Esa fidelidad a los principios internos genera una coherencia tan poderosa que el universo responde con apoyo inesperado. Los milagros aparecen como consecuencia directa de caminar en verdad, incluso cuando nadie observa. Sagitario posee una relación singular con el error. No lo teme ni lo niega. En lo desconocido, el error se convierte en un maestro veloz que corrige el rumbo sin condena. Esta capacidad de aprender rápidamente y seguir avanzando evita el estancamiento y mantiene el flujo de la expansión. El milagro no es no equivocarse, sino no quedar atrapado en la culpa. Cada experiencia se integra como sabiduría viva, fortaleciendo la visión y refinando la intuición. Hay también una dimensión espiritual profundamente optimista en Sagitario, pero no superficial. Es un optimismo forjado en la experiencia directa del cambio, la caída y la superación. Lo desconocido no destruye esa fe, la templa. Cada vez que se atraviesa la incertidumbre y se sobrevive, se consolida una confianza irrompible en la vida. Esa confianza es magnética. Atrae circunstancias, personas y oportunidades que sostienen la expansión continua. En el plano colectivo, Sagitario cumple la función de romper los límites mentales de su tiempo. Al atreverse a explorar nuevas ideas, filosofías y visiones del mundo, abre grietas en estructuras rígidas que ya no permiten el crecimiento humano. Lo desconocido se convierte entonces en un laboratorio de futuros posibles. Los milagros que allí se gestan no pertenecen solo a un individuo, sino a una conciencia que se expande más allá de su época. La energía sagitariana también sabe reconocer cuándo detenerse momentáneamente para integrar lo aprendido. No todo movimiento es avance físico. A veces, lo desconocido se manifiesta como una pausa profunda, un retiro interno donde la visión se reorganiza. En esos momentos de aparente quietud, se consolidan comprensiones que luego darán lugar a saltos mucho más grandes. El milagro ocurre en la integración silenciosa, cuando la experiencia se vuelve sabiduría encarnada. Sagitario guarda una relación directa con la esperanza como fuerza cósmica real. No como deseo ingenuo, sino como certeza vibratoria de que siempre existe un sentido más amplio operando. Incluso en los tramos más oscuros de lo desconocido, esta esperanza actúa como una brújula invisible. No señala el camino exacto, pero mantiene viva la dirección. Gracias a ella, el alma no se rinde antes de tiempo. En su expresión más elevada, Sagitario comprende que lo desconocido no se conquista, se honra. No es un territorio a dominar, sino un misterio a recorrer con respeto. Desde esa actitud, los milagros dejan de ser excepciones sorprendentes y se convierten en manifestaciones naturales de una vida alineada con la expansión. Cada paso, cada elección, cada salto al vacío se integra en un relato mayor donde el sentido siempre se revela a quien persevera. Así, la energía sagitariana continúa avanzando,
no para llegar a un destino final, sino para mantenerse en movimiento consciente. Porque en ese movimiento vive la revelación constante. Y mientras exista un horizonte que aún no ha sido cruzado, lo desconocido seguirá ofreciendo sus milagros a quienes portan el fuego de Sagitario en el corazón del espíritu. En la trama más profunda del simbolismo astrológico, Sagitario mantiene una relación íntima con la revelación progresiva del sentido. No necesita comprenderlo todo para avanzar, porque su sabiduría reconoce que el significado se despliega a medida que el camino se recorre. Lo desconocido no se abre de una sola vez, se revela por capas, como un velo que se levanta solo ante quien demuestra perseverancia. Cada etapa atravesada entrega una verdad parcial que prepara para la siguiente, y en esa secuencia viva se manifiestan milagros que no podrían sostenerse sin la madurez adquirida en el trayecto. Sagitario también encarna una conexión especial con la confianza en la vida como inteligencia viva. No concibe la existencia como una serie de eventos aislados, sino como una corriente coherente que responde al movimiento interior. En lo desconocido, esta confianza se vuelve esencial, porque desaparecen las referencias externas. Cuando no hay garantías visibles, emerge una certeza silenciosa que no depende de pruebas. Esa certeza sostiene el espíritu incluso cuando todo parece suspendido en el aire. Los milagros nacen de esa estabilidad interna que no se quiebra ante la incertidumbre. Existe en la energía sagitariana una afinidad profunda con el lenguaje simbólico del universo. Señales, sueños, encuentros fortuitos y palabras aparentemente casuales adquieren un peso revelador cuando se transita lo desconocido. Sagitario sabe leer esos símbolos no desde la ansiedad, sino desde la apertura. Comprende que el cosmos no grita respuestas, las susurra. Quien se mantiene atento en medio de la incertidumbre descubre que nunca está verdaderamente solo. Cada símbolo interpretado correctamente ajusta el rumbo y evita desvíos innecesarios. Otro aspecto poco explorado es la relación de Sagitario con la libertad interior frente a la libertad externa. Lo desconocido pone a prueba ambas. No siempre es posible elegir las circunstancias, pero sí la actitud con la que se las atraviesa. Sagitario aprende que la verdadera libertad no consiste en evitar límites, sino en no permitir que esos límites definan el espíritu. Desde esa comprensión, incluso los escenarios más inciertos se convierten en campos de expansión. El milagro surge cuando la conciencia permanece libre aun cuando el entorno no lo es. Sagitario también porta una energía de reconciliación entre lo humano y lo divino. En lo desconocido, se derrumban las ilusiones de control absoluto y surge una humildad auténtica. Esta humildad no es debilidad, es alineación. Al reconocer que existe una fuerza mayor operando, el alma deja de resistirse y comienza a cooperar. Esa cooperación activa desbloquea flujos que estaban detenidos por la resistencia. Los milagros aparecen como consecuencias naturales de esa rendición consciente, donde no se abdica del poder personal, sino que se lo integra a un orden mayor. En el plano del propósito, Sagitario entiende que no todo llamado se presenta con claridad inmediata. Muchos destinos se revelan solo después de atravesar territorios que parecían no tener relación con el objetivo final. Lo desconocido actúa como una escuela indirecta, donde cada experiencia aporta una habilidad, una comprensión o una fortaleza necesaria para una misión que aún no se ha revelado por completo. El milagro ocurre cuando, al mirar hacia atrás, todo cobra sentido y cada desvío se revela como parte esencial del camino. Sagitario mantiene también una relación especial con la resiliencia espiritual. No se trata solo de resistir, sino de expandirse a través de la prueba. Cada desafío en lo desconocido ensancha la capacidad de sostener la vida con mayor amplitud. Donde antes había miedo, ahora hay presencia. Donde antes había duda, ahora hay criterio. Esta expansión interna permite recibir bendiciones más grandes sin perder el equilibrio. El milagro no es solo llegar más lejos, sino poder sostener lo alcanzado con madurez. En su dimensión más elevada, Sagitario reconoce que lo desconocido no es un enemigo a vencer, sino un aliado que empuja hacia la versión más auténtica del ser. Todo lo que no está alineado con la verdad interior tiende a desmoronarse en ese territorio. Lo falso no sobrevive a la incertidumbre prolongada. Por eso, el viaje sagitariano es también un proceso de depuración profunda. El alma se vuelve más liviana, más clara y más coherente con su esencia. Sagitario también activa una relación especial con la visión a largo plazo. Aunque el presente sea confuso, existe una percepción intuitiva de que algo mayor se está gestando. Esa visión no siempre tiene forma definida,
pero funciona como un faro interno. Mantiene viva la motivación incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles. Los milagros suelen manifestarse cuando esa visión se sostiene sin desesperación, permitiendo que el tiempo haga su trabajo alquímico. En el nivel más sutil, Sagitario comprende que lo desconocido es un espejo de la propia inmensidad interior. Cada frontera externa refleja una frontera interna aún no explorada. Al avanzar, no solo se descubren nuevos mundos, sino nuevas dimensiones del ser. El verdadero milagro es ese reconocimiento silencioso de que la vida siempre fue más grande de lo que parecía, y que el espíritu estaba preparado para habitarla plenamente. Así, Sagitario continúa su travesía sin necesidad de certezas absolutas. Avanza porque avanzar es su forma de orar, de confiar y de honrar la chispa divina que lo impulsa. En lo desconocido no busca promesas, encuentra revelaciones. Y en cada revelación confirma una verdad esencial, que el universo se abre, paso a paso, a quienes se atreven a caminar más allá de lo que ya conocen. En la corriente más profunda del arquetipo sagitariano existe una relación esencial con la fe puesta a prueba. No la fe cómoda que se apoya en resultados visibles, sino la fe desnuda que se sostiene incluso cuando las señales parecen contradecir la esperanza. Lo desconocido somete esa fe a un fuego lento, la purifica de expectativas infantiles y la transforma en una convicción madura. De esa transformación nacen milagros silenciosos, aquellos que no siempre se celebran de inmediato, pero que cambian para siempre la estructura interna del espíritu. Sagitario también vibra en sintonía con la expansión de la conciencia más allá de la identidad limitada. En territorios inciertos, las etiquetas pierden sentido, roles, títulos, historias pasadas dejan de definir el presente. Esta disolución de la identidad conocida puede resultar inquietante, pero es allí donde surge una libertad profunda. El alma deja de actuar desde lo que cree ser y comienza a expresarse desde lo que es. Ese desprendimiento activa milagros que no consisten en añadir algo nuevo, sino en revelar lo esencial que siempre estuvo allí. Existe una dimensión de Sagitario ligada a la confianza en el aprendizaje imperfecto. En lo desconocido no hay manuales definitivos ni garantías de acierto. Cada paso es experimental, cada elección una hipótesis viva. Sagitario acepta esta condición sin parálisis, comprendiendo que el error forma parte del movimiento evolutivo. Esta aceptación genera una fluidez extraordinaria. Cuando la rigidez desaparece, la vida encuentra vías alternativas para manifestar soluciones inesperadas. Muchos milagros aparecen precisamente cuando se deja de exigir perfección al proceso. La energía sagitariana también se conecta con la valentía de sostener la visión incluso cuando el entorno no la comprende. Lo desconocido suele aislar, porque quien avanza más allá de los límites establecidos se aleja temporalmente del consenso colectivo. Sagitario atraviesa esa soledad con dignidad interior, sabiendo que la validación externa no siempre acompaña a los caminos auténticos. En ese aislamiento fértil se fortalece la voz interna, y con ella la claridad necesaria para continuar. Los milagros que surgen de esta fidelidad interior suelen tener un impacto profundo y duradero. Hay en Sagitario una relación poderosa con la expansión de la confianza en los propios recursos invisibles. Cuando desaparecen los apoyos habituales, emergen capacidades que no habían sido reconocidas. Intuición afinada, creatividad espontánea, resiliencia emocional y una lucidez serena se activan como respuestas naturales a la incertidumbre. El milagro no es que aparezcan ayudas externas, sino descubrir que la fortaleza interna era mayor de lo imaginado. Sagitario también encarna el coraje de cambiar de sentido sin perder la dignidad del camino recorrido. En lo desconocido, a veces se revela que una dirección ya no es coherente con la verdad interior. Este reconocimiento no implica fracaso, sino madurez. La capacidad de rectificar sin culpa es una de las virtudes menos celebradas de este signo. Al soltar un rumbo que ya no vibra, se libera energía atrapada que puede redirigirse hacia nuevas posibilidades. Los milagros nacen cuando la coherencia se antepone al orgullo. Existe asimismo una conexión profunda entre Sagitario y la expansión de la esperanza como fuerza activa. No una esperanza pasiva que espera ser salvada, sino una esperanza que camina, construye y se sostiene en medio de la incertidumbre. Esta esperanza es una vibración que atrae oportunidades alineadas, incluso cuando el panorama parece adverso. El milagro no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma la manera de habitarlas, y desde allí todo comienza a reorganizarse. Sagitario guarda una sabiduría antigua respecto al ritmo natural de la vida.
comprende que no todo puede forzarse ni acelerarse. En lo desconocido, aprende a distinguir entre el impulso auténtico y la prisa nacida del miedo. Esta escucha profunda del ritmo interno permite actuar en el momento justo. Muchas puertas se abren no por insistencia, sino por sincronía. El milagro ocurre cuando la acción se alinea con el tiempo correcto del universo. En su expresión más elevada, Sagitario reconoce que lo desconocido no es un obstáculo en el camino del sentido, sino su materia prima. Cada tramo incierto es una invitación a confiar más profundamente, a afinar la percepción y a expandir la comprensión de lo posible. No hay castigo en la incertidumbre, solo entrenamiento espiritual. El alma se fortalece al atravesarla sin endurecerse, manteniendo vivo el fuego de la visión. Así, Sagitario continúa avanzando no por rebeldía, sino por fidelidad a una verdad mayor. Lo desconocido no lo amenaza, lo llama. Y en cada respuesta a ese llamado, el universo responde también, desplegando milagros que no obedecen a la lógica común, sino a la coherencia entre el movimiento del espíritu y la expansión de la vida misma. Mientras exista un más allá por descubrir, Sagitario seguirá caminando, sabiendo que cada paso consciente en lo incierto es una alianza renovada con el infinito. En el entramado más sutil del simbolismo sagitariano se revela una relación profunda con la memoria del alma. Lo desconocido no siempre es nuevo, muchas veces es un recuerdo que despierta. Al avanzar hacia territorios inexplorados, Sagitario activa saberes antiguos que no pertenecen a la mente consciente, sino a una sabiduría acumulada a lo largo de múltiples ciclos de experiencia. Esta reactivación interior genera una sensación de familiaridad inexplicable, como si el espíritu reconociera el camino antes de haberlo transitado. De allí surgen milagros que no sorprenden, sino que confirman una verdad íntima: el alma sabía hacia dónde iba. Sagitario también mantiene un vínculo especial con la expansión de la confianza en la vida como experiencia educativa. Cada situación incierta es comprendida como una lección viva, no como un castigo ni como una prueba arbitraria. Esta visión transforma radicalmente la manera de atravesar los desafíos. Cuando la experiencia se interpreta como enseñanza, el miedo pierde su carácter paralizante y se convierte en atención consciente. Los milagros aparecen cuando la resistencia se disuelve y la experiencia es recibida con apertura, permitiendo que su mensaje se revele por completo. Existe en la energía sagitariana una relación íntima con la verdad que libera, incluso cuando incomoda. Lo desconocido suele confrontar creencias profundamente arraigadas, ideales que ya no sostienen la expansión real del ser. Sagitario no huye de esa confrontación. La atraviesa con honestidad, sabiendo que ninguna expansión auténtica puede construirse sobre ilusiones. Al permitir que las falsas certezas caigan, se libera una fuerza vital inmensa. El milagro surge en ese acto de desnudez interior, cuando la verdad, por fin, puede respirarse sin filtros. Sagitario también expresa una capacidad única para mantener la visión elevada en medio de la incertidumbre cotidiana. No se distrae con los detalles menores cuando el horizonte mayor sigue llamando. Esta perspectiva amplia permite relativizar obstáculos que, desde una mirada limitada, parecerían insuperables. Al sostener la visión, incluso cuando el presente es confuso, se genera una coherencia energética que atrae soluciones inesperadas. El milagro no siempre cambia el escenario, pero cambia la escala desde la cual se lo observa, y desde allí todo se transforma. En el plano emocional, Sagitario posee una relación poco comprendida con la vulnerabilidad consciente. En lo desconocido, las defensas habituales se debilitan y emerge una sensibilidad más auténtica. Lejos de ser una debilidad, esta apertura permite una conexión más profunda con la vida. Al sentir sin armaduras, se accede a una intuición más clara y a una empatía más amplia. Muchos milagros nacen de esta sensibilidad expandida, que permite percibir oportunidades y señales que pasarían inadvertidas desde una postura cerrada. Sagitario también guarda una afinidad natural con la reinvención. Cuando lo conocido se agota, no insiste en sostener formas que ya cumplieron su función. Lo desconocido se convierte entonces en un laboratorio creativo donde nuevas versiones del ser pueden manifestarse. Esta capacidad de renovarse sin traicionar la esencia es una de sus mayores fortalezas. El milagro no es convertirse en alguien distinto, sino permitir que la esencia se exprese de maneras más amplias y auténticas. Existe además una relación profunda entre Sagitario y la confianza en los procesos largos. No todo milagro es inmediato. Algunos requieren maduración, integración y tiempo. Sagitario comprende que apresurar el fruto antes de que esté listo puede arruinarlo.
Por eso, incluso en lo desconocido, sabe sostener la espera activa, aquella que no se resigna ni se desespera, sino que continúa preparando el terreno interno. Cuando el momento llega, la manifestación es sólida y duradera. Sagitario también encarna una relación especial con la expansión de la alegría como fuerza espiritual. No una alegría superficial, sino aquella que surge del sentido profundo de estar vivo y en movimiento. Incluso en medio de la incertidumbre, existe una chispa de entusiasmo que no se apaga. Esta vibración elevada actúa como un imán para experiencias alineadas con la expansión. Muchos milagros llegan envueltos en una sensación de ligereza inesperada, recordando que el camino del espíritu no está destinado únicamente al sacrificio, sino también al gozo consciente. En lo más alto de su expresión, Sagitario comprende que lo desconocido no es un lugar al que se llega, sino un estado permanente de apertura. Vivir desde esa apertura implica aceptar que la vida siempre tendrá un margen de misterio. Lejos de generar ansiedad, esta aceptación libera al espíritu de la necesidad de control absoluto. El milagro ocurre cuando se deja de exigir certezas y se comienza a confiar en la inteligencia del movimiento mismo. Así, la energía sagitariana avanza sin exigir garantías, pero con una confianza profunda en la coherencia del universo. Cada paso hacia lo incierto refuerza una alianza invisible entre el alma y la expansión. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en un compañero de viaje, un recordatorio constante de que la vida es más vasta que cualquier mapa. Y en esa vastedad, Sagitario continúa encontrando milagros, no porque los busque desesperadamente, sino porque vive en sintonía con la fuerza que los hace posibles. En la profundidad del arquetipo sagitariano se manifiesta una relación esencial con la coherencia entre visión y acción. Lo desconocido no responde a las intenciones tibias ni a los deseos inconclusos. Exige alineación. Cuando la visión interna no se traduce en movimiento, la energía se dispersa. Sagitario aprende que cada pensamiento expansivo necesita un gesto que lo ancle en la realidad. En ese punto exacto donde la idea se vuelve acto, el universo reconoce la seriedad del propósito y comienza a colaborar. Muchos milagros surgen cuando la voluntad deja de fluctuar y se vuelve dirección sostenida. Sagitario también encarna una afinidad profunda con la expansión a través del desapego. No se trata de indiferencia, sino de la capacidad de no aferrarse a formas específicas de manifestación. Lo desconocido obliga a soltar la rigidez del cómo, permitiendo que la vida elija los caminos más coherentes. Esta flexibilidad espiritual abre puertas que la insistencia cierra. El milagro ocurre cuando el resultado final supera cualquier expectativa inicial, demostrando que la inteligencia del universo opera con una amplitud que la mente no siempre puede anticipar. Existe en Sagitario una relación poderosa con la honestidad radical. En territorios inciertos, las medias verdades se vuelven insostenibles. Lo desconocido actúa como un espejo implacable que revela incoherencias internas. Sagitario no evade esa revelación. La atraviesa, incluso cuando implica reconocer contradicciones propias. Esta honestidad limpia la energía y restaura el flujo natural de la vida. Muchos bloqueos se disuelven no por esfuerzo externo, sino por una corrección interna silenciosa. El milagro nace de decir la verdad, primero hacia adentro, luego hacia el mundo. Sagitario guarda también una conexión especial con la expansión del propósito a través del servicio. Al adentrarse en lo desconocido, descubre que su crecimiento no es un fin aislado, sino parte de un entramado mayor. Cada comprensión adquirida tiene el potencial de iluminar otros caminos. Cuando la expansión personal se pone al servicio de algo más amplio, la energía se multiplica. El universo responde con mayor fluidez cuando la intención trasciende el interés individual. Muchos milagros aparecen cuando la visión se vuelve inclusiva y generosa. En el plano energético, Sagitario posee una relación singular con el entusiasmo como fuerza creativa. No se trata de euforia pasajera, sino de una llama constante que mantiene vivo el impulso de avanzar. Este entusiasmo actúa como un catalizador que acelera procesos, desbloquea resistencias y atrae sincronicidades. Incluso en medio de la incertidumbre, la capacidad de sostener el ánimo elevado genera una frecuencia que facilita la manifestación. El milagro no siempre se presenta como un evento espectacular, sino como una serie de coincidencias armónicas que sostienen el camino. Sagitario también comprende que lo desconocido exige presencia plena. No es un territorio para la distracción ni para la nostalgia. Cada paso requiere atención consciente. Esta presencia agudiza la percepción y permite responder con precisión a lo que emerge.
Muchas oportunidades se pierden no por falta de destino, sino por ausencia de presencia. El milagro ocurre cuando la conciencia está lo suficientemente despierta como para reconocer la puerta en el momento exacto en que se abre. Existe además una relación profunda entre Sagitario y la expansión del coraje emocional. No solo se enfrenta a desafíos externos, sino también a emociones que habían sido evitadas. Lo desconocido saca a la superficie miedos, anhelos y heridas que pedían ser integradas. Sagitario no huye de ese encuentro. Al atravesarlo, transforma la emoción en fuerza vital. El milagro no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin perder la visión ni la dignidad del espíritu. Sagitario también encarna una comprensión elevada del fracaso aparente. En su mirada amplia, los resultados que no se alinean con la expectativa no son derrotas, sino ajustes del camino. Lo desconocido reorganiza las trayectorias de maneras que solo se comprenden con el tiempo. Esta perspectiva evita el desgaste innecesario y permite conservar la energía para seguir avanzando. El milagro se revela cuando aquello que parecía un final se convierte en el inicio de una expansión mayor. En su expresión más refinada, Sagitario reconoce que la verdadera expansión no consiste en acumular experiencias, sino en integrarlas. Cada vivencia en lo desconocido deja una huella que debe ser asimilada para que se convierta en sabiduría. Sin integración, la experiencia se dispersa. Con integración, se convierte en cimiento. El milagro se manifiesta cuando la vida comienza a reflejar una coherencia profunda entre lo vivido, lo aprendido y lo expresado. Así, Sagitario continúa avanzando con una confianza que no depende de certezas externas. Lo desconocido deja de ser una prueba y se convierte en un diálogo constante con la vida. Cada paso consciente fortalece una alianza invisible con la expansión. Y en ese pacto silencioso, el universo responde una y otra vez, recordando que los milagros no son excepciones reservadas a unos pocos, sino consecuencias naturales de una conciencia que se atreve a crecer más allá de lo conocido.